Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a conocer una historia distinta, dentro de una de las familias más famosas de Estados Unidos, los Kennedy. No hablaremos de política ni de poder, sino de una mujer que decidió vivir a su manera, lejos del ruido y de las cámaras. Esta es la historia de Rose Kennedy Schlossberg, la nieta mayor de John F. Kennedy, que eligió la paz antes que la fama. Nació en 1988, en un mundo que todavía veía, en su apellido, un símbolo de historia, tragedia y esperanza. Era la primera nieta del presidente asesinado, la nueva generación de un linaje que había marcado a un país entero. Pero mientras América soñaba con un nuevo Camelot, Rose solo veía una familia humana, llena de ausencias, recuerdos y heridas que nunca cicatrizaron. Su madre, Caroline Kennedy, y su padre, Edwin Schlossberg, tomaron una decisión que cambiaría el destino de su hija: protegerla del espectáculo que había devorado a tantos Kennedy. La criaron en Manhattan, lejos de los discursos, los flashes y las campañas. Allí, Rose asistió a la prestigiosa Brearley School, donde no era una Kennedy, sino una estudiante brillante, silenciosa y observadora. Desde pequeña, mostró una curiosidad inmensa por la literatura y la historia, una mente que no se conformaba con los relatos oficiales. Mientras otros niños jugaban con muñecas o videojuegos, ella leía, imaginaba y escribía. Y aunque los fotógrafos intentaban seguir sus pasos, su familia cerraba filas para resguardarla. Entre todas las figuras de su infancia, hubo una presencia que marcaría su vida para siempre: su abuela, Jacqueline Kennedy Onassis. Jackie, la mujer que había sobrevivido al horror de Dallas y a la pérdida de su cuñado, encontró en su nieta una nueva luz. La llamaba «mi pequeña alma», y compartía con ella paseos tranquilos, almuerzos sencillos y conversaciones llenas de ternura. Para Rose, Jackie no era una primera dama, era su refugio. Fue Jackie quien insistió en que su nieta llevara el nombre de su propia madre, Rose Kennedy. Un nombre que pesaba como una promesa y que, sin embargo, Jackie le enseñó a llevar con gracia. Le dijo que el secreto no era negar la historia, sino caminar con ella sin dejarse consumir. Gracias por ver mi video y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias reales que inspiran y sorprenden. Pero la felicidad no duró para siempre. En 1994, cuando Rose tenía solo 6 años, su abuela murió, tras luchar contra un cáncer. Aquella pérdida fue devastadora. No solo desapareció una figura pública, sino la persona que más amor y protección le había dado. A partir de ese momento, Rose comenzó a mirar el mundo con una mezcla de tristeza y madurez precoz. Mientras Caroline intentaba mantener viva la memoria familiar, Rose se refugió en los libros. Aprendió que los Kennedy eran más que una saga política. Eran un espejo de las luces y sombras de Estados Unidos. Sin embargo, el destino tenía preparado otro golpe brutal. En julio de 1999, su tío, John F. Kennedy Jr., el hombre que simbolizaba la esperanza de una nueva generación, murió en un accidente aéreo junto a su esposa, Caroline Bessette. Rose tenía 11 años. La noticia sacudió no solo a su familia, sino al país entero. Las imágenes del océano, del avión perdido, del funeral, quedaron grabadas en la mente de millones. Para ella, sin embargo, no fue una tragedia mediática, fue la pérdida de alguien que había sido casi un segundo padre. John la trataba como una igual, la escuchaba, le enseñaba a pensar, le hablaba con humor y complicidad. Su ausencia dejó un silencio enorme. Durante meses, Rose apenas habló. Se encerró en sí misma, perdió peso, evitó el colegio. Su dolor era invisible para los demás, pero inmenso por dentro. A su alrededor, todos intentaban seguir adelante, pero cada miembro de la familia lloraba a su manera. Caroline había perdido a su único hermano, Rose, a su modelo de vida. Y aunque el mundo hablaba del final del mito Kennedy, para ella solo era el final de una infancia. Poco a poco, la niña volvió a la superficie, no con un discurso, sino con un propósito: no repetir el destino de su familia. Decidió que jamás viviría para los titulares, que nunca sería un personaje, sino una persona.
Ese fue su primer acto de rebeldía y también el primer paso para convertirse en la Kennedy más silenciosamente revolucionaria. La adolescencia de Rose Kennedy Schlossberg estuvo marcada por una mezcla de introspección, diligencia y una independencia que pocos esperaban de una heredera del clan Kennedy. Mientras muchos esperaban que siguiera la ruta tradicional de su apellido, universidades de élite, apariciones públicas, causas políticas, ella eligió el silencio y el pensamiento crítico. En la escuela secundaria, los profesores notaban algo especial en ella, una mente aguda, sarcástica, capaz de observar el mundo con ironía y sensibilidad. Su parecido con su abuela Jackie era innegable. Los mismos pómulos altos, la elegancia natural, y una mirada que escondía tanto dolor como determinación. Pero Rose no buscaba parecerse a nadie. Su meta era descubrir quién era más allá del apellido que la precedía. En 2006 ingresó en Harvard, la universidad donde su madre y su abuelo también habían estudiado. Sin embargo, no llegó allí para continuar una tradición familiar, sino para crear la suya propia. Se especializó en literatura inglesa, cine y artes visuales. Mientras otros estudiantes disfrutaban de la vida universitaria, Rose se sumergía en proyectos creativos, escribía sátiras, analizaba el papel de la mujer en la cultura, y cuestionaba el peso de los mitos. Su primera publicación en una revista universitaria de humor fue una parodia sobre la obsesión moderna por el fin del mundo. Pero detrás de las bromas, se escondía una reflexión más profunda. La fragilidad de la sociedad, la idea de que incluso los poderosos pueden perderlo todo en un instante. Aquello era más que un ejercicio académico, era una confesión. Rose sabía, mejor que nadie, que el mundo podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Después de graduarse, continuó su formación en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo una maestría en tecnologías interactivas. Era una elección poco común para alguien de su entorno, pero muy coherente con su personalidad. Curiosa, creativa y distante del poder. En lugar de buscar una carrera política o una posición mediática, Rose decidió construir historias digitales, explorar nuevas formas de comunicación, mezclar arte y tecnología. Su gran debut llegó en 2016, cuando co-creó con su amiga Mara Nelson Greenberg una serie web llamada por End Times Girls Club ***. El proyecto, aparentemente cómico, era una crítica mordaz al rol de la mujer moderna en tiempos de crisis. En tono de sátira, mostraba a dos jóvenes que enseñaban cómo sobrevivir al apocalipsis con estilo mientras el mundo colapsaba a su alrededor. El público quedó sorprendido. ¿Una Kennedy haciendo humor feminista sobre el fin del mundo? Algunos no entendieron el mensaje, otros lo consideraron brillante. Pero a Rose no le importó. Su objetivo no era complacer, sino expresar. La serie representaba su visión del mundo. Las mujeres siempre son las que sostienen todo, incluso cuando todo se derrumba. La crítica la elogió por su audacia, no porque fuera una Kennedy creativa, sino porque era una creadora con identidad propia. Su humor ácido, su ironía elegante y su distancia del linaje familiar la convirtieron en un símbolo de libertad silenciosa. A diferencia de otros miembros del clan, Rose no buscaba ser una figura pública, sino una voz auténtica. Al cumplir los 30, Rose había encontrado su ritmo. Vivía entre Nueva York y Los Ángeles, escribiendo, creando y explorando. No necesitaba ni discursos ni cámaras. Su revolución era íntima, personal, y tenía que ver con sobrevivir a la presión de ser quien era, sin dejar de ser quien quería ser. Su historia empezaba a redefinir lo que significaba ser una Kennedy. Ya no se trataba de política o poder, sino de resistencia y arte. Mientras el mundo esperaba otro apellido Kennedy en la Casa Blanca, Rose estaba construyendo un legado distinto. Uno hecho de verdad, vulnerabilidad y una independencia feroz. Y así, mientras los medios intentaban seguirle el rastro, ella seguía avanzando en silencio, con el mismo temple que su abuela, pero con una mirada nueva. La de una mujer que no teme al pasado, porque aprendió a vivir más allá de él.
Cuando Rose Kennedy Schlossberg alcanzó su treintena, el público esperaba el siguiente capítulo de una saga que nunca terminaba. Pero lo que nadie entendía era que ella no quería ser parte de una historia escrita por otros. Mientras los periodistas buscaban titulares, Rose estaba ocupada construyendo una vida real, una que no necesitaba cámaras ni discursos. En los años posteriores a su serie web, se mantuvo discreta. No aparecía en eventos sociales ni concedía entrevistas. Su nombre solo surgía cuando acompañaba a su madre, Caroline Kennedy, quien acababa de finalizar su labor como embajadora de Estados Unidos en Japón. Mientras Caroline representaba la elegancia diplomática de su generación, Rose representaba el silencio lúcido de la nueva. El contraste entre ambas era fascinante. Una mujer pública que había aprendido a vivir entre símbolos, y su hija, que se negaba a ser uno. Sin embargo, lejos de generar distancia, esa diferencia las unía. Madre e hija compartían un entendimiento silencioso, una lealtad que iba más allá de la fama. Para Rose, la diplomacia de su madre no era un modelo a seguir, sino una referencia sobre cómo manejar el peso del apellido sin que te destruya. Y Caroline, por su parte, veía en su hija una forma distinta de coraje. No el de hablar ante multitudes, sino el de vivir sin que la historia familiar defina tu destino. Pero el destino, como siempre en los Kennedy, volvió a probar su fuerza. En agosto de 2019, la tragedia regresó. Su prima, Saoirse Kennedy Hill, murió a los 22 años por una sobredosis accidental. La noticia conmocionó a la familia y al país entero. Saoirse había sido valiente al hablar públicamente sobre su salud mental y su muerte reabrió viejas heridas. Para Rose, fue un golpe devastador. Ambas compartían una conexión especial. Las dos querían romper los silencios dentro de su familia, hablar de las cosas que nadie decía, de la presión, de la tristeza, de las expectativas imposibles. La muerte de Saoirse la dejó nuevamente frente al espejo de una maldición familiar que parecía no terminar nunca. Sus amigos contaron que, tras la tragedia, Rose se volvió más reservada, más introspectiva. Pasaba largos días en Nueva York, caminando sola, leyendo, evitando cualquier exposición. Quienes la conocían de cerca decían que su humor seguía intacto, pero había en su mirada una nueva gravedad, una tristeza contenida que transformaba su presencia en algo casi poético. Durante ese tiempo, se apoyó profundamente en su madre. Caroline había aprendido a sobrevivir a la pérdida, y ahora guiaba a su hija, con esa misma serenidad. Se las veía juntas en actos familiares, paseando sin protocolos, conversando con naturalidad. No había poses, no había cámaras, solo dos mujeres sosteniéndose una a la otra. Luego llegó la pandemia, en 2020, el mundo entero se detuvo. Y en ese silencio global, Rose encontró una forma de calma. Mientras otros se desesperaban por la visibilidad digital, ella se retiró aún más del ojo público, no buscaba atención ni proyectos nuevos. Su prioridad era simple: sanar, reflexionar y proteger lo que amaba. Pero aunque su rostro no apareciera en las noticias, su nombre seguía flotando. Las revistas hablaban de su estilo, su parecido con Jackie, su vida misteriosa. Sin embargo, detrás de esos titulares, había algo que los medios no comprendían. Rose no quería ser descifrada, quería ser dejada en paz. Ese retiro voluntario no fue una huida, fue una elección. La elección de una mujer que entendió que la fama no siempre es poder y que a veces el mayor acto de valentía consiste en permanecer invisible. En un mundo que exige exposición constante, ella eligió el anonimato como forma de libertad. Así, en medio de la quietud, Rose comenzó una nueva etapa. Menos ruido, más verdad. Y aunque el público seguía esperando una Kennedy en campaña, ella seguía escribiendo una historia distinta, hecha de pequeñas acciones y grandes silencios. El siguiente capítulo en la vida de Rose Kennedy Schlossberg no fue político ni mediático, sino profundamente humano. Tras años de silencio y pérdida, encontró algo que ningún poder podía comprar: el amor.
Y no cualquier amor, sino uno que rompía las reglas no escritas de su dinastía. Su pareja era Rory McAuliffe, una reconocida chef y propietaria de un restaurante en California. No pertenecía a la alta sociedad, no era una figura pública, ni buscaba titulares. Rory era una mujer sencilla, creativa y apasionada por la cocina, con una energía cálida que equilibraba la discreción de Rose. Juntas construyeron una relación basada en respeto y autenticidad, algo poco común en el universo Kennedy. Durante años, su historia de amor se mantuvo lejos del escrutinio mediático, no hubo portadas ni declaraciones. Eran simplemente dos mujeres que se amaban y compartían una vida tranquila entre Nueva York y California. Quienes las conocían, hablaban de una conexión real, de una complicidad que trascendía las apariencias. En mayo de 2022, Rose y Rory se casaron en una ceremonia íntima en Ojai, California, en uno de los restaurantes de Rory. Asistieron unas 300 personas, entre ellas, amigos cercanos y familiares. No hubo fotógrafos, ni prensa, ni discursos políticos. Fue una celebración sencilla, con risas, flores silvestres y promesas susurradas. Algunos miembros más conservadores del clan Kennedy prefirieron no asistir. Los rumores sobre la naturaleza del matrimonio circularon con velocidad. Una boda entre dos mujeres dentro de una familia símbolo del catolicismo estadounidense causaba incomodidad en ciertos sectores. Pero Caroline Kennedy, fiel a su papel de madre y defensora de la libertad, estuvo allí, de pie junto a su hija, orgullosa. Ese día, el apellido Kennedy se reescribió en silencio. Rose no necesitó proclamas ni titulares. Su boda fue una declaración de independencia, una afirmación de que el amor y la autenticidad pesan más que cualquier legado. Después del matrimonio, Rose siguió manteniendo un perfil bajo. Mientras su hermano Jack se hacía notar en redes sociales y la campaña presidencial de su tío, Robert F. Kennedy Jr., generaba controversia, ella permanecía al margen. No emitió comunicados ni comentarios. Su forma de expresar lealtad era el silencio. Sin embargo, cuando la prensa buscaba confirmaciones, su entorno respondía con una sola idea. Esa frase, tan simple, contenía todo lo que siempre había deseado. No fama, no poder, no aprobación, solo paz. Pero incluso la felicidad se pone a prueba. En diciembre de 2023, un incendio destruyó el restaurante de Rory, el proyecto que ambas habían construido con tanto esfuerzo. El fuego consumió el edificio en cuestión de horas. No hubo víctimas, pero sí un profundo dolor. Aquello no era solo un negocio, era el reflejo de su sueño compartido. Rose estuvo allí, ayudando a limpiar los escombros, apoyando al personal, reconfortando a su esposa. Ninguna cámara captó el momento, ningún periodista registró la escena. Y sin embargo, quienes estuvieron presentes dijeron que fue un retrato perfecto de quién era ella. Fuerte, serena, resiliente. Pocas semanas después, el restaurante publicó un mensaje en redes: "Volveremos". Era más que una promesa empresarial. Era una metáfora del espíritu Kennedy en su forma más pura. La capacidad de levantarse una y otra vez, no por orgullo, sino por amor. A través de la pérdida y la reconstrucción, Rose demostró que la verdadera grandeza no está en las portadas, sino en los actos silenciosos. Que ser una Kennedy no significa vivir bajo el brillo del poder, sino resistir la oscuridad, sin perder la fe en uno mismo. Y así, sin discursos ni titulares, Rose Kennedy Schlossberg seguía escribiendo la historia más honesta de su familia, la de una mujer que aprendió a amar sin miedo y a vivir sin pedir permiso. Hoy, al mirar el presente de Rose Kennedy Schlossberg, resulta imposible no notar lo mucho que ha cambiado la narrativa de su apellido. Donde antes había política, ahora hay arte. Donde había ambición, ahora hay serenidad. En un mundo que sigue obsesionado con los linajes, Rose eligió algo mucho más valiente: ser una persona común. Mientras otros descendientes Kennedy persiguen carreras públicas o debates mediáticos, ella
vive una vida tranquila entre Nueva York y California. Sale a pasear con su perro, visita librerías, asiste a pequeños eventos culturales, no necesita guardaespaldas ni titulares. Para muchos, su desaparición del ojo público es un misterio. Para ella, es libertad. A veces, los medios publican fotos ocasionales de Rose, casi siempre comparándola con su abuela Jackie. El parecido físico es innegable. Los gestos, la elegancia discreta, la mirada firme. Pero si Jackie simbolizaba la gracia bajo presión, Rose representa algo diferente. La calma después de la tormenta. Ha aprendido que el poder de su apellido no está en los votos ni en las cámaras, sino en la capacidad de resistir sin convertirse en víctima. Ha sobrevivido a la pérdida, a la presión mediática y al peso de una historia escrita antes de su nacimiento. Y aún así, nunca se ha mostrado amargada ni distante, simplemente humana. Su madre, Caroline Kennedy, continúa siendo su mayor aliada. Ambas comparten una relación basada en el respeto y la comprensión silenciosa. Caroline ha dicho en más de una ocasión que su hija es el alma libre de la familia, alguien que enseña con su ejemplo que el legado no se hereda, se construye día a día. Y tal vez esa sea la lección más poderosa que Rose ha dado sin pronunciar una sola palabra. No ha necesitado discursos ni campañas para redefinir lo que significa ser una Kennedy. Su revolución ha sido silenciosa, pero profunda. Demostrar que incluso los nombres más pesados pueden llevarse con ligereza cuando uno vive con autenticidad. A sus 30 y tantos años, Rose sigue evitando el protagonismo. No hay cuentas oficiales, no hay entrevistas, no hay marcas que vender. Pero si se presta atención, se puede percibir su influencia en algo mucho más grande. Una nueva generación de mujeres que eligen la introspección por encima de la exposición, la verdad sobre la perfección, la vida sobre el mito. En una época donde todo se graba y se publica, Rose Kennedy Schlossberg eligió el silencio como una forma de poder, y en ese silencio encontró su voz. Su historia no es la de una heredera ni la de una figura trágica. Es la historia de alguien que sobrevivió a la fama, a la pérdida y a la herencia de un país entero. Es la historia de una mujer que, pese a llevar uno de los apellidos más ilustres del siglo XX, decidió escribir su propio destino. Porque en el fondo, lo que hizo Rose no fue huir del legado Kennedy, sino transformarlo. Lo convirtió en algo íntimo, cotidiano, humano. Y eso, en una familia acostumbrada al ruido del poder, es un acto de revolución silenciosa. Así termina la historia de la nieta mayor de John F. Kennedy, la que no quiso ser presidenta, ni embajadora, ni símbolo, quiso ser simplemente Rose. Y quizás, en esa decisión, humilde y valiente, se esconde la respuesta a una pregunta que el mundo lleva décadas haciendo. ¿Qué queda de los Kennedy? Queda una mujer que ama, que crea, que vive en paz. Queda una familia que, a pesar del dolor, sigue encontrando formas de renacer. Y queda una lección eterna, que la verdadera grandeza no consiste en cambiar el mundo, sino en sobrevivirlo con dignidad.